Bien hallados todos y muchas gracias a los que vais a recitar y vais a acompañar a Pepe Reina en esta tarde. Como yo le he llamado, José Antonio Ruiz Reina, todo el mundo lo conocemos por Pepe Reina, por aquello de su faceta tanto política como maestro. Pepe pues tuvo la suerte de llevar adelante durante varios años, varias décadas, un par de décadas, el Ayuntamiento de Ventas de Zafarraya y, como él bien ha dicho, tiene dos poemarios. Este que presentamos ahora, pues es el segundo, se llama La Quinta en Verde y lleva un prólogo de José Manuel Ruiz, que es su profesor y también desde ya se considera su amigo, que es experto en métrica y cataloga a Pepe Reina como una de las personas que más sabe de métrica en España. Es una frase que no solo aparece en el prólogo, sino que también se ha seleccionado en ese fragmento que aparece en la contraportada. Además, señala que este libro es la plena conciencia poética de su autor. La verdad que con esas dos avales pues nos encontramos con una obra para la cual pues Pepe ha decidido hacer como una especie de gira. De hecho, el libro lo presentó por primera vez en el Centro Artístico, luego lo hizo también en Periana, lo ha presentado también en Ventas de Zafarraya, en Vélez Málaga, y todavía no ha terminado esa gira. Entonces, yo la primera pregunta que le quiero hacer a Pepe es ¿qué tal acogida? Puesto que es una experiencia novedosa para él, eso de ir por distintos pueblos, por distintos espacios, presentando un libro de poesía, ¿qué tal ha sido la acogida que se le ha dispensado a la poesía de Pepe Reina? Hombre, yo estoy muy contento porque era consciente desde un principio del público potencial que tiene la poesía. Es decir, la poesía goza de un prestigio literario, incluso intelectual muy alto, pero digamos, por correlación inversa, pues tiene un público muy restringido. Quizás no es que sea una práctica selecta y que esté al alcance únicamente de la minoría, todo lo contrario, porque poesía, definirla ahora no vamos a definirla aquí, pero poesía no se puede definir. ¿Por qué? Porque la poesía es tantas cosas, puede adoptar tantas formas, que eso es muy difícil. Pero la realidad es que en los tiempos que corren, pues la realidad es la que es. Aficionados a leer poesía, pues hay muy poco. A lo mejor hay unos poemas emblemáticos dentro de nuestra literatura, uno de Garcilaso, de alguna lira de Fray Luis, algún poema de Góngora, algún soneto de Quevedo, algo de Rubén Darío, de García Lorca, por supuesto. Pero aparte de eso, pues la gente no es muy aficionada. Y sí que yo diría que casi somos más los que escribimos que los que leen. Entonces aquí hay que retomar un poco el dicho de Borges, que decía estar más orgulloso por los libros que había leído que por los que había escrito. Porque efectivamente tenemos que invertir un poco la tendencia y aficionarnos fundamentalmente a la lectura, a ver lo que dicen los demás también, no solamente lo que dice uno, porque en la medida de que uno lea, pues a partir de ahí puede construir, no es que copie, sino que reelabora, que dice. No podemos entrar en un adanismo absoluto, decir, no, yo soy totalmente original y conmigo empieza mi obra. Eso no es así, ¿eh? La mayoría de la poesía
tiene unas bases, tiene una intertextualidad, es decir, partimos de textos previos y a partir de los logros de los poetas anteriores, pues vamos construyendo nosotros ese pequeño saltito, si es que conseguimos darlo, porque a lo mejor ni siquiera lo conseguimos, pero en fin, el intento estamos. La Quinta en Verde es un libro dedicado a tus abuelos paternos, Demetrio Ruiz y Simeón Reina. ¿Qué crees que pensarían si pudieran leer ahora uno de tus poemas? ¿Y qué pensarían también de saber que su nieto, con casi 70 años, pues todavía está estudiando en la Universidad de Granada para conseguir el doctorado? Bueno, se sentirían un poco extrañas, pero te voy a decir una cosa. Está dedicada a mis abuelos varones, uno materno y otro paterno, lógicamente. Pero tengo otro, mi obra gorda, que está preparada para el 27 con el 4º centenario de don Luis de Góngora, que se llama La soledad del yermo, y esa está dedicada a la madre de mi padre y de mi madre. Es decir, primero, el primer libro lo dediqué a mis padres, mi padre y mi madre. Por mero azar, ¿no?, a mi abuelo y abuelo. Y el próximo, que saldrá dentro de un par de años, pues va a mi abuela. Es decir, no hay distinción aquí de género, y no lo hago por cuestión política, ni por cuestión, es simplemente por cuestión afectiva. Son mis antepasados, yo los quiero. Con uno solo que hubiera faltado, yo no estaría aquí, ¿no? Entonces creo que les debo ese pequeño homenaje. Y ellos pues se criaron en una época muy distinta. Por ejemplo, mi abuelo Demetrio, el padre de mi padre, sí que hubiera sido un gran hombre de letras o incluso de ciencia. ¿Por qué? Porque tenía cualidades para ello. Mi abuelo Simeón pues es un hombre de campo. Nunca le atrajo, tampoco tuvo estímulos para ello, y en fin, son dos personalidades muy distintas, son complementarias, y yo creo pues que de esa mezcolanza, junto con las de mi abuela, de la que pues ha surgido uno, lo mismo que todos tenemos alguien detrás de nosotros a lo que le debemos la vida y al que le debemos nuestra personalidad y sobre todo nuestra educación. Entonces, ese es el sentido que tiene la dedicatoria. Yo te preguntaba por eso de que dime a quién dedicas tu libro y te diré pues cuál es tu relación familiar, tus preferencias y demás. Te hacía también una pregunta en torno a qué opinarían ellos, pero podría ser general, porque seguramente mucha gente del público no sabe que Pepe pues ha terminado su licenciatura, ha hecho su grado, ha hecho su trabajo fin de grado y ahora pues está inmerso en el doctorado. Y los 70 están ahí a la vuelta de la esquina. Sí, justamente cuando me admitieron al curso de doctorado, que eran puestos estos más complejos, porque, en fin, antes el doctorado era escribir una tesis, que la tenías que escribir pues con rigor y bien hecha. Y hoy día pues esto lo han cambiado. En definitiva, el doctorado ahora es una preparación para profesores universitarios, cosa que está fuera de mis pretensiones y fuera de mis posibilidades, porque yo soy un jubilado, ¿no? Aunque hay una palabra con la que me llama Antonio Carvajal, el gran poeta, me llama jubilante. ¿Qué es jubilante? Jubilado y estudiante. No vamos a buscarle los 4 pies al gato, cosa que es bastante poco común. De hecho, José Manuel, mi prologuista, ya amigo, antes era mi profesor, obviamente, al cual le llevo yo 20 años, me dice muchas veces, es como dirigirle la tesis a mi padre, que previamente vino el padre, el hombre, de la primera presentación que tuvimos en el centro artístico. Y entonces es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque es que todos los profesores son más jóvenes que yo, pero no un poco, bastante más, ¿no? Y entonces es algo curioso, porque yo realmente cuando tuve que estudiar fue cuando era joven. Yo quería haber estudiado otra cosa, a mí me gustaba en un principio medicina, no pude hacer. Pues luego, pues mira, filosofía, esto, mi padre, no, vaya que pierdan la beca los hermanos. Me hice maestro, no es que haya sido infeliz, pero digamos, yo tenía otras pretensiones, siempre estaba.
Y en el tiempo libre estaba haciendo por la UNED lo que era la licenciatura, y entonces vino los 20 años o los 16 que me tiré aquí, los 4 de extraparlamentarios, que tuve que asumir el compromiso político porque venían a llamarme a mi casa con el tema de que habíamos perdido el ayuntamiento en el 75, nos lo quitó Franco. Y entonces pues yo me hubiera sentido mal, y los libros que los tenía abiertos, yo estaba estudiando una asignatura que se llamaba Teoría de la Literatura, y tocaron a mi puerta los 2 concejales que había de ventas, que eran Crescente Montero y Lucas Suárez. Tocaron: mira que vamos a hacer una comisión por segregación y hay una reunión en el ayuntamiento. Y yo estuve a punto de decir: yo estoy aquí, y se lo dije, pero hombre, ahora... Y tuve que asumir aquel compromiso, claro, y los libros hubo que arrumbarlos. No los dejé en un principio, pero un día, viniendo precisamente aquí, a un pleno Alhama, a este mismo salón, dije: ¿de dónde vas? ¿De dónde vas a sacar tiempo? De día en la escuela, luego había sembrado en el campo, luego tenía que venir aquí, y hubo que dejarlo, con todo el dolor de mi corazón. Y tuve aparcado esto pues 20 y tantos años. Cuando pude yo, pues ya en los últimos años iba haciendo alguna que otra asignatura, y ya cuando me jubilé, pues sí, le di más caña. Y aquí andamos. Y me han programado para que defienda la tesis justo unos días antes de cumplir los 70 años. Okay. Bueno, ese es el tipo de estudiante que soy. En esa trayectoria literaria no empieza con estos 2 libros, puesto que con anterioridad te has presentado a distintos concursos literarios, y no siempre en poesía, sino en relatos breves y demás. Has tenido pues numerosos, podemos calificarlo de éxitos, puesto que empezaste con el certamen literario de la biblioteca de aquí de Alhama, luego seguiste con el Benigno Vaquero y con el Torreón de las Gavias, y en medio pues ha sido un montón de veces finalista de los premios del certamen de relatos de Ideal. Es decir, que en muchos sitios pues se te ha reconocido esa valía. Precisamente uno de esos premios es lo que te ha dado la oportunidad te dio la oportunidad de conocer a esa persona que ya has mencionado y que se ha convertido en tu maestro y en tu guía. Hablo de Antonio Carvajal. ¿Qué significa para ti Antonio Carvajal? Bueno, pues esto vaya a pensar que estoy contando tonterías, ¿no? Yo solía ir a leer a la Biblioteca Pública del Salón a Granada, y entonces allí pues todavía no me había puesto a estudiar, y lo que hacía era pues cogía poesía, lo más Petrarca, que estaba traducido, por supuesto, al castellano. Yo no puedo leer en italiano, que se puede entender, iba allí, y hubo una presentación para unos niños y salimos a la calle, y en la calle había un buen viejo con barbas, que yo lo había visto 20 años antes, cuando yo era joven, e iba allí a estudiar. Ahora estoy hablando del año 2004, de cuando yo dejé ya la política aquí y me fui a Granada, los últimos años que yo estuve de maestro. Y entonces: ¿tú qué haces aquí? Pues mira, estoy leyendo poesía y escribes, sí. Y me dijo: pues tú a quien tenías que dirigirte para enseñarte a escribir poesía es ponerte en contacto con Antonio Carvajal. Yo me sonaba el nombre, pero no sabía exactamente quién era. Y yo pues dije: pues sí, pero ahora ¿cómo voy yo a este hombre a llamarlo? Hasta que lo dejé pasar. Y pasaron 20 años. Pero curiosamente, en el máster de estudios literarios y teatrales que estaba haciendo, curso que hice antes de entrar en el doctorado porque me lo requería, como trabajo de fin de máster, pues me sugirió precisamente mi director de TFM una obra de Antonio Carvajal que se llama Siesta en el Mirador. Y entonces a partir de ahí pues ya empezó todo. Vino él a dar una clase, ya estaba jubilado, pero el profesor de teoría de la literatura, el profesor Chicharo, lo invitó a los 2 últimos días, y ya le dije yo: pues mire usted, estoy haciendo esto. Y ya él se interesó por eso. Y luego empezamos a hablar de ya detalles de los endecasílabos acentuados en quinta, que es una cosa muy poco ortodoxa, pero en fin, muy técnica. No es el caso. Y ya le pregunté yo como cuestión técnica, y ya empezó a interesarse. Ah, pero tú tienes endecasílabos acentuados en quinta, sí.
mándamelos por correo electrónico. Y me dio su correo electrónico, pero esto es una clase normal. Y se los mando, y al cabo de los 2 o 3 días me dice, pues mira, lo he mandado a que los publiquen a la editorial de la Diputación, en la Colección General de Literatura. Si no estás de acuerdo, a tiempo estás de que los retiremos. Digo yo, bueno, cuando la he visto yo más gorda. Y a partir de ahí, pues ya se hizo libre, y ya sí he trabajado yo ya en amistad con Antonio Carvajal. Tanto es así que después de terminar ese trabajo de fin de máster, acabar el máster y entrar en el doctorado, pues ya como tesis hemos cogido otro poemario suyo, Serenata y Navaja, que es un poemario de su primera etapa, pero es probablemente de lo mejor de su obra, y en ello estoy ahora mismo, enfrascado hasta las cejas. Y además te acompañó con el motivo de la presentación de tu primer libro en ventas. Sí, vino a venta, y luego en este libro, en la presentación del Centro Artístico, vino e intervino en el primer poema, lo recitó él, y tengo la promesa de que esta gira, este tour, que lo vamos a cerrar en Motril, porque precisamente yo estudié en la UNED y tenía que ir a examinarme las pruebas presenciales a el centro asociado, un edificio muy bonito que es Motril, el edificio de La Palma, y allí me van a facilitar el salón de actos de la UNED, de la Universidad de Distancia en Motril, y va a venir el día 14 de febrero, Dios mediante, que será esto, pues estará presente también Antonio. Es decir, a partir de entonces, pues ya con Antonio, primero por la veneración como poeta, luego ya incluso ha sido profesor, y ahora es amigo, y a la vez que me corrige tanto la tesis como el propio director de la tesis, José Manuel, que es el prologuista. Y así, pues bueno, ya hemos entrado en una dinámica distinta, ¿ya? Bueno, ya has mencionado a la autora de la portada, sí. Belén Sturla. Esa era la siguiente pregunta, es decir, ¿qué es lo que destacaría pues, de este dibujo, de este grabado que representa, pues, que da esa imagen de la portada, que es lo primero que vemos de un libro? Pues yo con Belén hablé poco más de 10 minutos, porque no tenía más tiempo. Y pedí hablar y me dijo el editor, es que estamos ocupados, pero en fin, digo, anda, 10 minutos. Y entonces estuvimos hablando, aquella vez no divagué, que es mi tendencia, fuimos al grano. Ella no había leído todavía el poemario, sin embargo, entre lo que hablamos y su posterior lectura, logró sintetizar en la portada y en las 5 ilustraciones anteriores el contenido de lo que es el poemario perfectamente. Yo creo que viendo la ilustración y viendo los dibujos interiores, se puede uno prefigurar el contenido del poemario. Tengamos en cuenta que un poemario no es una novela, no cuenta una historia con un hilo discursivo que tiene un principio, un nudo y un desenlace. Un poemario pues son ideas, son fundamentalmente sentimientos, y entonces se van articulando a lo largo de los poemas, y lo importante es sacar, en definitiva, en un poemario lo que se saca es un estado de ánimo, y ese estado de ánimo yo creo que ella lo ha captado aquí perfectamente. Es un libro, pues como se ve, crepuscular, oscuro, alguna vez demasiado oscuro, no, es que tiene que ser así. El cielo es un cielo de crepúsculo y además aparece verde, porque también está en el título, la pinta en verde, pero es un verde casi nocturno. ¿Por qué? Porque es la etapa de la vida en la que estoy yo, una etapa en la cual pues ya no hay futuro. Con esto no estoy siendo pesimista, lo que quiero decir es que hay presente. Yo cuando era joven podía decir, bueno, luego hago mi estudio, yo ya no puedo decir eso. Yo tengo que vivir el ahora, porque el futuro no cuento con él. Lo mismo puede durar 10 años, que 20, ojalá, no, pero no puedo contar con ellos. Cuando se tienen 20, 30 o 40 años, se vive casi más en el futuro que en el presente. Entonces es un toque de atención precisamente a que vivamos el ahora. Eso no lo dicen siempre, que también hay que hacerlo incluso cuando uno es joven. Pero ya no hay proyectos. Lo que hay
es que vivir el ahora. Y entonces el libro, en cierto modo, va de eso. Y luego tiene sus tintes oscuros, evidentemente. En la etapa en la que estamos, pues lógicamente, salvo que seamos muy hipócritas o muy inconscientes, pues sabemos lo que va a venir después, no somos eternos, ¿no? Y entonces hay que afrontar eso con la serenidad y con la dignidad máxima. Y entonces yo aquí, de una manera irónica, pues vamos entrando pues, en ese mundo. Bien, además de la ilustración, lo que puede llamar la atención de cualquier potencial lector es el título. Sabemos que los libros, las películas, las canciones, el título es muy importante, pero que a veces no es el único que se había pensado. ¿Era La Quinta en Verde, el título inicial o había otros, barajaste otros? No, porque parte de ahí. En primer lugar, la génesis de un... Bueno, no se puede hablar de la poesía en general, porque poesía hay miles de formas de hacerla y miles de formas de entenderla. Esta manera en la que yo hago poesía aquí no es la mía tampoco. Esto es mi manera de hacer poesía en este libro, que es un poco diferente de la que tengo en el libro anterior y muy diferente de La Soledad del Yermo, que aparecerá después. Entonces, ¿cómo surge La Quinta en Verde? Pues La Quinta en Verde sale de una idea metapoética, puramente técnica, que ya lo hemos dicho, es el endecasílabo acentuado en quinta, que está totalmente proscrito. ¿Por qué? Porque los endecasílabos canónicos que te admiten los que entienden de poesía y los críticos son los que están acentuados o en sexta o en su defecto en cuarta y en octava. Tú metes un endecasílabo en quinta y te dicen que eso ni siquiera es un verso, o directamente te dicen que eso no es poesía. Ahí precisamente sí que me ayudó Antonio Carvajal y por eso publicó el otro libro, porque yo tenía en aquel libro muchos endecasílabos acentuados en quinta, y me mandó un poemario de Rubén Darío en donde todos los endecasílabos, todos estaban acentuados en quinta, que es justamente lo que yo hago en la mayoría de los versos de los poemas de este libro. ¿Qué ocurre con este ritmo? Pues, hombre, este ritmo, en definitiva, tiene que luego reflejar una idea. Esta idea ya es de la que hemos hablado, esa idea crepuscular, de la última etapa de la vida, y cómo hay que afrontarla, con esperanza y con dignidad. Pero esto hay que expresarlo de una manera. ¿De qué manera? Lo hacemos en verso libre, se puede hacer en verso popular, en romance también. Yo he optado por el verso culto, el endecasílabo, pero no el endecasílabo canónico, el sexta o cuarta y octava, sino el acentuado en quinta. ¿Por qué? Porque ofrece unas posibilidades rítmicas muy grandes. Y yo a partir de esa premisa, pues este endecasílabo no quiere decir que todos los endecasílabos en quinta sean iguales. Hay una cantidad de ritmos que puedes experimentar en función de lo que quieras decir en cada momento, y entonces pues trabajamos con este esquema rítmico. Eso ya sí es la parte técnica, pero la persona que vaya a leer el poemario no tiene que saber de eso absolutamente nada. Yo he hablado de eso porque me tira un poquillo de la lengua y también es lo que estoy haciendo ahora. Para leer este libro no hay que saber métrica en absoluto, lo que hay que saber es leer. Y punto. ¿Cómo sonará el verso? Si lees bien, ya se encarga él de sonar bien. A mí no me gustan los recitados, estos enfáticos, que la gente, porque muchas veces quien sabe hacerlo y hace el énfasis en su momento justo, precioso, incluso potencia, y eleva incluso el tono de la poesía. Pero el que no, el que simplemente pues, se para donde bien le parece y hace los énfasis en los lugares equivocados, pues, lo que es que lo destroza, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo para una persona que no sea muy experta, pero que sí un buen lector, pues que lo lea con gran naturalidad. Si el poema lleva sus acentos y sus pausas en los sitios que corresponden, el poema sonará bien. Y si suena mal, no es culpa del lector, porque el lector lo lee bien. Es culpa del que lo ha hecho, es culpa del poeta que no ha sabido, pues, darle el ritmo conveniente. Bueno, pues ya que estás hablando de métrica, resulta que en tu anterior libro, La deliciosa tierra España, con X,
la deliciosa tierra en la que me pudro, y en este pues no es baladí esa obsesión tuya. Yo lo califico de obsesión por la métrica, de colocar la sílaba en esa quinta tónica. Y la pregunta es, creo que se la hace mucha gente, para ti, ¿es más importante la estructura del poema o el mensaje, el contenido? Lo más importante, como en toda actividad humana, es el contenido. El lenguaje es un medio de transmitir lo que hay en nuestro cerebro. Si yo quiero llevar a tu mente lo que hay en la mía, pues tengo que utilizar un vehículo intermediario, que es el lenguaje, ¿verdad? Que es el que nos permite, de alguna manera, intercomunicarnos. Hasta que ahora la tecnología parece ser que nos va a permitir comunicarnos por ondas cerebrales y nos vamos de manera intuitiva, pues mi pensamiento va a pasar a tu cabeza y el tuyo a la mía. Y mientras no sea eso así, que yo creo que todavía tardará, pues tenemos que tener un lenguaje. Y el lenguaje pues adopta distintas formas. ¿Qué ocurre? Que si un determinado sentimiento, o un determinado pensamiento, un determinado concepto, pues, por ejemplo, si va a hablar de la muerte, no lo va a cantar con una sevillana. Lo más normal es que utilices pues un metro grave en donde, digamos, los acentos estén distanciados. Estas son ya cuestiones técnicas. No hay que calentarle mucho la cabeza al lector con esto, pero el que lo hace sí tiene que saberlo. Porque si tú pones un ritmo muy vivo o un ritmo de ternario, tin, 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 para hablar de un duelo o para hablar de una pavana, una infanta difunta, pues hombre, algo no cuadra, ¿no? Entonces, el ritmo es algo innato. Esto no es una cosa depreceptiva. Es que hay que escribir de esta manera y los acentos tienen que ir. No, al revés. Esto es una perspectiva. Hemos visto que los buenos escritores que han tenido éxito, cuando han hablado de temas tristes, lo han acentuado de esta manera y el público lo ha recibido y la crítica lo ha recibido bien. Y que lo ha escrito de otra manera más viva, pues no han tenido éxito. Pues luego, aplícate el cuento. Entonces esto es una cuestión, como decimos, de perspectiva, no de preceptiva. Esa perspectiva, hay que escribir de esta manera y de la otra. Eso es una tontería. A nadie se le puede obligar a escribir de una determinada manera. Sino que, viendo lo que han hecho anteriormente otros, pues mira, yo voy a tener la humildad de seguir las huellas de esas personas y si ellos han tenido éxito de esta manera, pues yo voy a seguirlo un poco. Y también cabe la posibilidad de que uno innove algo. No se puede ser demasiado original, pero tampoco seguir a rajatabla lo que ya se ha hecho, porque entonces, ¿para qué hacer uno nada, no? No lo que se ha hecho, pero sí continuar lo que estaba inconcluso. Sí, porque sí. Una de las cosas que quiere hacer Pepe es nada más y nada menos que terminar las soledades de Góngora. Bueno, ya Alberti, Góngora, concibió el proyecto en 4 fases. Y él escribió la primera completa y la segunda, que la dejó inconclusa. No sabemos cómo, porque decimos que la poesía no es algo narrativo, que tiene un principio y un final, no sabemos en qué punto lo dijo. Esto es una de las obras magnas de la literatura y requiere, esas son palabras mayores. Aunque se escribió en el siglo XVI, probablemente desde el punto de vista técnico y conceptual, que es lo que todavía no se convence mucho a la gente, nadie ha logrado cotas de calidad y de profundidad como las que logró don Luis. Y claro, plantearse un desafío, un reto de este tipo, pues es una cosa pretenciosa, absurda, que puede mover a la risa. Yo cuando se lo dije a mi profesor, que era experto en barroco, madre mía, pensando, este tío se le ha ido la olla. Ya hizo un intento Rafael Alberti en continuar la Soledad tercera, pero en fin, lo hizo a su manera. Él ya vivió, pertenecía a la generación del 27, más o menos con los criterios estéticos, lo actualizó, era Góngora, pero actualizado, y en una obra cortita. Y yo lo que he intentado, pero no yo, eso lo han intentado muchos, continuar las soledades
Antonio Carvajal tiene una de crítica y de broma que se llama La soledad enésima. ¿Cuántas han hecho? Un montón. Yo voy a hacer la mía, ¿verdad? No quiere decir que yo vaya a... La soledad de Góngora hemos tratado, ya me meto yo porque un montón de gente. Bueno, pues a cada uno pues que Dios le reparta su suerte. Yo voy a hacer mi intento y veremos a ver. Pasa como el que se pone en la puerta del toril y pues recibe el toro a puerta gallola, como sale el toro. Pues el que sea hábil le da el capotazo y el toro se va y la gente le aplaude, y al pobre pues que no sepa, pues simplemente lo trilla. Y nos arriesgamos a eso, porque sí, el desafío es enorme. Bueno, vamos a ir terminando. La penúltima pregunta pues, está relacionada con la estructura del libro, es decir, lo normal es que los libros sean de prosa, sean de poesía, estén divididos en capítulos, estén en bloques. En tu caso lo has dividido en 5 giros. ¿Por qué giros? Bueno, porque precisamente, si ya hablamos del tema, bueno, esto no lo he dicho aquí, pero fue curioso que la presentación en Periana, sin haberlo leído la bibliotecaria, viendo que el tema recurrente en todas las ilustraciones, tanto la que hay por fuera como las interiores, vamos a ver si tengo suerte y voy con ella, siempre el tema, no falta que es la luna con una sonrisa de calavera, ¿verdad? Con el que me ha hecho aquí lo mismo. Sí, se va reiterando en todas. Y entonces dijo, 28 poemas, la luna recurrente en todas, el ciclo lunar, el mes lunar que tiene 28 días, efectivamente. Vamos, yo me quedé asombrado porque estos son de estos símbolos ocultos que uno pone con la esperanza de que a lo mejor no te lo adivine nadie. Y mira por dónde, pues a la primera de cambio, pues esta señora o esta señorita, pues lo vio. Hay gente que uno a veces dice, bueno, la poesía es que es muy compleja, y hay otros que lo que es realmente complejo y lo que es realmente oculto, pues lo descubren a un primer punto de vista. Entonces, claro, si es un giro de 28 días, bueno, en realidad tiene 4 cuartos, pero como no son exactos, hemos puesto un cuarto más que tiene 3 poemas, que es el conclusivo, el que se llama Cúpula y Grietas, precisamente, porque no todo en nuestro mundo es perfecto, sino que las cosas están encajadas un poco así como así, y todo este mundo está, como hay una expresión, por lo menos allí en la venta se dice en tenguerengue, no sé yo si aquí en Alama también lo es, y algo que no está firme, pues está ahí en el aire, y en cualquier momento pues se puede venir abajo. Pues más o menos eso es lo que pretende. Cada uno pues tiene una temática, primero tinta china, luego besos en vaso hondo, agua salada, la manía del 13, que Juan ha escogido un poema. Ahí precisamente, ya no quiero extenderme más en la métrica, ahí digamos que trabajo con un verso un tanto atípico, que es el verso de 13 sílabas, tridecasílabos, que no se puede partir en mitades iguales, porque 13, ya me diréis cuál es la mitad de 13, pues serían 6 y medio, ¿no? Entonces eso no se puede hacer, pues un 7, 6, y entonces va alternando, es un verso que supone un reto, por eso es bonito, y puede sonar, si se tiene la paciencia suficiente y las musas lo inspiran a uno de manera adecuada, pues puede sonar bien, Se corre el riesgo de que no suene bien también. Entonces, pues, lanzamos ese desafío. Ahora veremos a ver, Juan, que lee muy bien, yo espero que ese treceto, que es un poema de 13 versos, de 13 sílabas, agrupados en 3 tercetos clásicos y finalizados con un cuarteto. Es decir, es más bien una especie de parodia o de remedio del soneto, que son 2 cuartetos y 2 tercetos. No, pues este son 3 tercetos y un cuarteto, de manera que salgan los 13. Entonces hay una floritura métrica que hacemos ahí y vamos a ver cómo sale. Yo espero, de verdad, yo estoy expectante a ver cómo lee Juan el 13. Iba a leer ahí, era allá.
Juan Calderón. Sí, tú vas a leer allá que es otra mentira. Yo me estaba refiriendo al que ha elegido Juan Cabeza, que es 13, que está dentro de la manía del 13. Y entonces estos 5 giros, tinta china, beso en vaso hondo, agua salada, la manía del 13, y luego el último, cúpula y grietas, que lo remato con 2 poemas, esos absolutamente clásicos. La Sextina, un poema que puede resultar un poco monótono si no tiene uno mucha paciencia y le da muchas vueltas, porque ese poema no tiene rima tal y como la entendemos. Rima los sonidos a partir de la última sílaba acentuada. En la Sextina no sucede eso, sino que está formado por 6 sextetos, y todos terminan en una palabra, el primer sexteto. Y luego los demás sextetos, esas palabras finales hay que ir repitiéndolas todas en los demás sextetos en un orden determinado. Vamos a decir, eso es lo que hacemos. Pero claro, como es tan reiterativo y las mismas, pues puede resultar un auténtico peñazo el poema si no se maneja muy bien. Yo recomendaría, porque claro, las sextinas clásicas, el que las cultivó con más tino fue Fernando de Herrera, a finales del siglo XVI, a finales del siglo XVI, sí. Góngora ya el XVII. Finales del siglo, estamos como en 1500, ya 16, el día 1 con la centuria y el siglo. Y luego, de hecho, poetas grandes como Góngora la eludieron, y Quevedo no sé yo si tiene alguna. Es decir, es un metro tan coñazo, por así decirlo, pues que dijeron, bueno, anda, vamos a dejarlo. Sin embargo, lo retomó el gran poeta contemporáneo Jaime Gil de Viedma, del cual es probable que hayáis visto esta película tan controvertida que interpretó Jordi Moyà, creo que fue, de los ambientes esto de Barcelona, el mundo pues, un poco que ahora se ha reivindicado, el mundo LGTBI, el mundo de la droga, todo este mundo. Entonces tiene una sextina que es una auténtica maravilla, que se llama Apología y Petición. Yo os pediría que lo leyerais. Solamente tenéis que entrar en Google y poner Apología y Petición de Gil de Viedma. Es la única sextina que yo he visto en donde no se notan los rigores de ese metro, es decir, habla con una naturalidad increíble. Y entonces yo, al ver esta sextina de Gil de Viedma, pues me quedé un poco así, digo, pues vaya, esto que en Fernando Herrera es pura retórica, en Gil de Viedma, pues pura comunicación. Y ya dije yo, bueno, y si lo ha hecho Gil de Viedma, como aquel Grajo que vio al águila que se llevó un borrego, digo, ya que esta puede con el borrego, pues ¿por qué no voy a poder yo? Luego, claro, lo malo es que el Grajo, en vez de por un borrego, se tiró por un carnero. Y el Grajo no un águila, y se le quedaron enredadas las patas en la lana, en el orbellón del carnero, y entonces hizo el ridículo. Siempre se corre y se ríe. La poesía, cuando se afrontan retos grandes, entraña sus riesgos. Y esos riesgos los vamos a ver ahora, puesto que no entramos en la poesía. Salvador va a leer una sextina. Porque precisamente pues, se van a ofrecer pues, 5 o 6 botones de muestra para comprender mejor el fondo y la forma de este libro. Que yo te pregunto, por último, ¿a quién consideras que puede ser el lector ideal? ¿A quién le puede gustar este libro especialmente? Yo creo que este libro, por lo menos en mi intención, cuando me puse a hacer estos poemas, es un libro para todo el mundo, evidentemente. Porque este libro no es un libro técnico. Claro que es técnico. Si te pones a analizarlo desde el punto de vista métrico, tiene faena. No, pero el libro, en cuanto a su contenido, que es lo que interesa de un poema, es un libro para todo el mundo. Y yo creo que es un libro que, pese a los condicionantes métricos que tiene mucho, es un libro que se lee con cierta facilidad. Es decir, tiene, evidentemente, la poesía, el lenguaje al límite.
para decir cosas evidentes. Qué bonitas son las flores en el mes de mayo. O en el mes de mayo nacen las flores y cantan los ruiseñores. Sí, eso está muy bonito y suena muy bien. Pero ya lo ha dicho todo el mundo, ahí no adelantamos nada. Entonces la poesía, lo mismo que la filosofía, es un rascar en los límites de nuestra conciencia. Es decir, esas cosas que sentimos, esas cosas que nos preocupan, esas cosas para las cuales cuando tratamos de decirlas nos faltan palabras, porque estamos en el límite. Entonces el poemario, sabes que eso es una práctica común en todos los poetas. Tratan de llegar al límite. Por eso la poesía no es tan evidente como un cuento o como un serial de televisión. Tampoco quiere decir que sea difícil. Tampoco tiene un mensaje único y unívoco. Tú lo lees y entonces las sugerencias que te hace el poeta, coges alguna y además la adaptas a tu propia sensibilidad. Entonces, es un poco la dinámica de cómo leer poesía, que eso ya sería una cuestión que excede, digamos, el marco de la presentación de este libro. Pero que no es un libro difícil, y respondiendo a la pregunta de Juan, es un libro para todos. Y yo creo que todos pueden sacar contenido. De hecho, en este libro una pequeña parte, el poemario pequeño, está dedicado también a un tema de mucha actualidad, que es la calidad de vida y el maltrato animal. Entonces, hay 2 poemas, la balada del Toro Capado, y lo he expresado con esas palabras rancias, campesinas de aquí, de la venta, de Alhama, y la otra es Ante un guarro matado. Dios, esto es un poemario culto y acentuado en sílabas, meter estas cosas. Pues sí, porque precisamente yo parto de la idea, esa idea sobre esto hay un programa que estuvimos hablando mucho, Acuyo, que me tuvo a bien entrevistar en su programa La Ciudad Ilustrada, y está ahí, Juan creo que lo colgó, y está en la información que da de la gira, si pincháis, está ahí. Entonces hablamos del anima mundi, es decir, hay un alma general de la cual todos participamos. Y el hombre es un poco más inteligente a lo mejor que un perro o que un caballo, sí. Pero en cuanto a sentimientos, cuando a un animal lo coge y le hace daño, sufre en el mismo grado que sufre una persona. De acuerdo, un perro o un guarro no te va a hacer una ecuación, pero cuando tú le pinchas, probablemente le puede doler lo mismo que si te pinchan a ti. Entonces entramos en ese tema que hoy día, por suerte, decimos que el mundo va muy mal, pero en algunos aspectos vamos progresando. Y entonces, en esa toma de conciencia de que también no solo los seres humanos tienen derechos del hombre, sino que también los animales tienen sus derechos, porque sobre todo, desde mi punto de vista, tienen la misma capacidad de sentir que nosotros, quizás no de pensar, sí de sentir. Bueno, he querido yo transmitirlo aquí en 2 poemas de este libro. Entonces, no quiero llegar al extremo, pero... Bueno, pues de esta manera finalizamos esta primera parte con esta aproximación a Pepe Reina como poeta y a su libro La Quinta en Verde. Y ahora ya pues entramos en la segunda parte, Enrique. Pues sí, me había ahorrado un montón de cosas que tenía que apuntar, y esta novedad de intercalar la entrevista pues está bien. Pasamos a la rueda de interpretación, de lectura poética, porque yo creo que ya conocéis o habéis conocido algo a Pepe, o más a Pepe y a su tarea hecha. La novedad, pues tenemos una novedad también, que no solamente se presta el teniente alcalde y concejal de Cultura en abrir el ayuntamiento al pueblo, sino que también colabora y va a dar lectura a un poema. Ahora Antonio Arenas lo conocéis, yo creo que no necesita la presentación, y va también a dar lectura a un poema, que es La Quinta en Verde, precisamente coincidente con el libro.
Pues precisamente por eso lo elegí, puesto que siempre, si hay un poema que da título al libro, tiene que tener una justificación. Y una vez que ya conocemos el origen de ese título, quizás sea mucho más fácil entenderlo. Esta es la página 23, en el primer giro, que se titula Tinta China, y dice así: la quinta en verde. El silbo incoloro del aire en fuga arrastra su acento de voz que se arruga y araña el oído como un tormento. Compás importuno que se conjuga con un movimiento del pie que subyuga el ritmo cautivo de un mandamiento. Tus pasos ligeros cubren la luna de luz esmeralda y de hojas de viña, y llega hasta aquí la diosa fortuna con verde guirnalda y risa de niña. Enrique, con tu permiso, me gustaría hacer un levísimo inciso en este poema, porque es que si no, no se entiende. Vale. Este poema quizá era el más técnico, el más metapoético y el que menos relación tiene con la vida común, porque es prácticamente crítica literaria. Hemos hablado de Antonio Carvajal, y aquí lo que hablamos es de una famosísima antología que se hizo allá por los años 70 por parte del crítico catalán José María Casteller, que se ha casado en literatura, lo conoce. Entonces hizo una selección de la nueva poesía de aquel entonces, fijaos, ya en los años 70, que se llamaba Los Nueve Novísimos. Seguro que ese nombre os suena. Y entonces pues tuvo la feliz idea de meter a algunos poetas como Guillermo Carnero o Jaime Sila, que sí han existido, son grandes poetas, y luego otros como Manuel Vázquez Montalbán, que es un buen prosista, pero poeta no sé, y otros que en fin no lo voy a decir aquí, pero que no han llegado a ningún lado. En lo que me afecta a mí directamente es que excluyó precisamente a Antonio Carvajal, que acababa de publicar su maravilloso libro Tigre en el Jardín, que ahora se está reeditando y se está poniendo de moda. Entonces esto creó una polémica. ¿Por qué? Porque si tú haces una antología de la nueva poesía del año 70, entonces Antonio, que ahora tiene 80 años, pues tenía 20 y tantos, tenía 30, y lo deja fuera, pues realmente es un error crítico grave. Y lo que hago en este poema pues, es lanzar esa pequeña puya que falta Antonio Carvajal. Belén Sturlas lo ha reflejado muy bien en la ilustración. Se ve el dios Apolo, precisamente una fuente que se supone que es la de Castalia, ahí sentada una musa. Y en vez de en griego antiguo, que era como hablaría el dios Apolo, los dioses del Olimpo hablarían en griego, supongo yo, ¿no? Como eso no lo va a entender nadie, lo hemos puesto en la lengua franca de ahora, que es el inglés. Hemos puesto who's missing, ¿quién falta aquí? ¿No? En este caso pues, se refiere a la exclusión de Antonio Carvajal en la antología de los novísimos. En fin, esto es lo que quería decir. Muy bien. Pues vamos a ver, yo voy a hacer una intervención más prosaica que poética y he leído el poema Aires Bizarros, que empieza con el poeta romántico que todos conocemos, que es Becker, con su verso Poesía eres tú. Dice, ya lo sé, pero mi pregunta es, ¿qué es un poeta? ¿Qué tiene que ser un poeta en estos tiempos? Y lo que consigue la poesía o la literatura, hacer los adjetivos, los sustantivos, los personifica. Y es una especie de pequeña encuesta donde interviene la aritmética. Y para la aritmética el poeta debe ser un detector de sílabas que cuenta con los dedos. Para la métrica lo interpreta como un domador de ritmos con sus tónicas y con sus átonas. También interviene la música opinando. Y para la música el poeta es un seductor de tonos que cautiva el oído. También interviene la estética. La estética lo ve al poeta como un motor de entusiasmo que va hacia la belleza. La mística ya es más musita, es más delicada, pero el poeta lo ve como un alma enardecida que eleva hacia el cielo.
No falta la política. La política ve al poeta como un heraldo impregnado con la voz de su pueblo. La poética, que es muy distinta a la política, ve al poeta de otra forma, lo ve como muy simple, como un ser de carne y hueso que escribe en prosa y escribe en verso. Y luego nos viene la sociología a explicárnoslo todo, que dice que el poeta es un reflejo en la historia del contexto económico, y dice el poeta, no, eso sí que no, eso suena fatal, y corta la exposición de su poesía. Sí, y suena fatal, claro, la palabra eufónico, no es eufónico, no tiene melodía, no tiene música, no tiene ritmo, no tiene velocidad. Si continuásemos con esta especie de encuesta, que para mí es una encuesta casi poética, podríamos llegar al otro extremo, donde está lo sublime y donde está casi lo que da un poco de gracia. Si la encuesta la lleváramos hasta el final, podríamos llegar al ejemplo del periodista que va a un barrio, que lo manda el director a un barrio marginal, a un barrio de extrarradio, un barrio pobre, donde allí no llega, por supuesto, la cultura, y la pregunta única era para sondear en el pueblo a ver qué decían o qué opinaban sobre la poesía. Pues nos encontramos aquí en el barrio tal y vamos a preguntarle al vecino tal, porque usted es de aquí, sí, a ver qué opina usted sobre la poesía, qué nos puede decir, qué es la poesía o qué opina usted de la poesía. Y dice el hombre, ¿poesía dice usted? Dice, sí. ¿La poesía? Dice, la poesía son todos unos sinvergüenza. El otro día vinieron aquí, al barrio no vienen a nada para nada. Y vinieron y se llevaron a un pobre hombre que no había hecho nada. Cuando los llamamos no viene. Bueno, vamos a preguntarle a otro, ¿qué opina usted de la poesía? ¿Qué nos puede decir de la poesía? La poesía, dice, mira usted dónde está, con el coche. Aquí robaron en el estanco y pillaron, se vieron en el coche y se fueron. Bueno, vamos a preguntarle a otro. Es ridículo de llegar al extremo para poner una nota de humor. Le preguntan a otro, ¿qué opina usted de la poesía? ¿Qué nos puede decir de la poesía? Dice, pues, la otra noche llegaron a mi casa, llevaron a mi hermanico, que no salía ni a la calle, no había hecho nada, y yo ya tenía que venir andando. El hombre se va un poco decepcionado, le dice al director, mira el estudio de campo de sondeo que hemos hecho. Escucha y dice, bueno, va a volver al barrio, pero va a cambiar la pregunta. En vez de preguntar por la poesía, pregunta por los poemas, ¿qué es el poema o qué opinan de los poemas? Allá que se desplaza de nuevo el entrevistador, pues estamos aquí con fulano de tal y el hombre queremos que nos responda y nos diga a ver qué interpreta de los poemas o qué nos puede decir de los poemas. Dice, ¿poemas? Poemas tenemos todos. Y el que no tenga poemas, que me lo diga a mí. Total, que el hombre ya cogió el cable y se fue. Esto es una pequeña nota de humor para saber dónde está la cultura y donde lamentable no llega, pues esas son las interpretaciones que hay. Y después de este inciso, pues Pepe, el broche para cerrar y ya está. Bien, después de esta paráfrasis humorística de Enrique, que viene a completar un poco el sentido, como terminamos con la sociología, pues Enrique pues, ha seguido un poco en ella, porque efectivamente nada más sociológico que la falta de cultura y que, por desgracia, padece un sector, afortunadamente aquí en el primer mundo, cada vez más reducido, pero a nivel mundial pues todavía estas cosas se dan, confundir una cosa con la otra, palabras que a nosotros pues, nos resultan ya familiares y de uso cotidiano, pues la gente pues, no la ha oído y la relaciona pues, con aquellas que sí conoce. Entonces después de esta bonita nota de humor, yo voy a acabar con algo, hombre, un poquito con más mala uva, más bien en el mismo sentido del libro. También lo que prevalece es el contenido,
Y aparentemente pues está hecho en verso libre, que nadie lo tiene que hacer, aunque métricamente, pues claro, no me puedo corregir del vicio, y es una adaptación del hexámetro clásico, griego, latino, al español. Tiene, al final, al que le interese ver, hay una nota en la cual dice cómo van distribuidos los acentos, por si alguien un día pues, tiene tiempo y quiere perder una mañana repasando todo esto. Bueno, me voy allí para que podáis ver también, para que podáis ver la bellísima ilustración que ha hecho Belén. En fin, requeriría unos minutillos mirándola, pensándola, antes de abordar lo que es la lectura oral del poema. El símbolo recurrente, como dijimos, esa luna, la luna con mueca cadavérica. Dice así, el poema se llama Intemperie. Miro hacia afuera y el sol filtra sus flecos de fría luz a través de la niebla que el mar iza en el aire rebelde. Todo presagia un dolor lento, impreciso, que viene y va al compás de la tarde febril que abre sus brazos al cielo. Oigo por dentro de mí mismo, con miedo, la exigua voz del fluido mortal que me da vida, y cerrando los ojos, sigo el latido del mal pecho que trepa mi sangre en pos del impulso cordial que la edad niega al llegar el invierno. Huelo la fuga de 1000 pájaros rojos volando al sur a buscar el calor que perdió ya el interior de mi casa. Alzo mis alas también, abro mis puertas de par en par y me lanzo al vacío sin más meta que huir adelante. Gusto el final del festín solo, entre el polvo del tiempo cruel que deforma y que hiere el perfil frágil del hombre vencido. Cedo y me niego a seguir brillos lejanos que yo soñé cuando aún no sabía que tú fueras tan solo un reflejo. Toco la estrella fugaz que arde en un punto y se va hasta el fin de un espacio que escapa veloz y entra en la red de la nada. Bueno, pues gracias a todos y también